Y rápidamente nos vamos a introducir ya en lo que es la ley de Coulomb para comenzar a analizar lo que es el campo eléctrico. En la parte sin movimiento, ¿no? Lo que es electrostática. Entonces, hoy en día es imposible imaginar un mundo sin las innumerables derivaciones que aparecen con el desarrollo de la electricidad. Desde la ya lejana luz de alumbrado ordinario, el alumbrado público de antes, hecho a mercurio, o incandescente, las fotocopiadoras, los ordenadores actuales, los equipos llamados inteligentes, y un sinfín de aplicaciones de los fenómenos eléctricos que han surgido de manera continuada para ofrecernos un mundo más cómodo. Todos estos inventos hacen que la humanidad tenga más comodidad para poder vivir. Entonces, vamos a comenzar analizando lo que es el origen, mejor dicho, el inicio de todo esto, lo que es la carga eléctrica. En el campo de la física, la carga eléctrica es una propiedad de la materia que es responsable de producir interacciones electrostáticas. La materia está compuesta de átomos que a su vez se componen por electrones que poseen una carga eléctrica negativa y los protones tienen una carga eléctrica positiva. Se encuentran en el núcleo del átomo y los electrones en la corteza, girando en torno al núcleo. Juan, Sí, tu micrófono está abierto. Yo no amo Milhouse, ¿en serio? Cuando nació niños nace que es cierto. Ah, sí, cuando eres mala soy un trampolín, así que todo lo que dice regresa y golpea tu horrible cabeza. Víctor, tu micrófono, por favor. ¿De dónde sacaste eso? De Milhouse. Oh, lo quiero mucho. Ya. Así va. Ya. Estábamos hablando sobre la carga eléctrica. La carga eléctrica es una unidad de medida del Sistema Internacional de Unidades, que es la cual vamos a utilizar nosotros en todo el curso, que permite determinar la capacidad que posee una partícula para intercambiar fotones. Y en nuestro caso, ustedes saben que el fotón no tiene carga, ¿no? En nuestro caso, puede definirse como una propiedad física de algunas partículas subatómicas manifestadas a través de fuerzas de repulsión y de atracción, entre ellas por la interacción de campos electromagnéticos. Las cargas eléctricas pueden ser negativas o positivas. En nuestro caso, les digo, fotones tendríamos en otra aplicación en lo que es óptica, pero nosotros nos vamos a dedicar a cargas, las que producen las fuerzas de atracción y repulsión. Las propiedades de la carga eléctrica es una magnitud cuantizada, lo que quiere decir que cualquier cuerpo es siempre un múltiplo del valor del electrón, un múltiplo de E. Existen tres tipos de cargas: las positivas, cuando existen menos electrones que protones; las negativas, cuando existen más electrones que protones; y las neutras, cuando existe igual número de protones y electrones. Las cargas iguales se rechazan y las distintas se atraen. Las propiedades de la carga eléctrica también nos determinan la fuerza de atracción o repulsión. Entre las cargas varían con el inverso al cuadrado de su distancia de separación. Las cargas eléctricas ni se crean ni se destruyen, porque su valor es constante. Las cargas que permiten el movimiento por la superficie de determinados cuerpos reciben el nombre de conductores, y las que no lo permiten se conocen como aislantes. El símbolo de la carga eléctrica es E, E latina, y su fórmula es E igual a 1.602 por 10 a la menos 19 coulombios. La unidad de la carga eléctrica es el coulombio, simbolizado por la letra mayúscula C, según el Sistema Internacional de Unidades. Y C es igual a la cantidad de carga que ejerce sobre otras cargas, igual a la distancia de 1 metro. O sea, dos cargas iguales, pero separadas por 1 metro. Ahora vemos algo que no se van a confundir. Existen tres tipos: positivas, negativas y neutras, pero según su aplicación,
pueden existir varios tipos de cargas eléctricas, como ser las cargas eléctricas positivas, son aquellas que poseen mayor carga de protones que la de electrones, o que en su totalidad tienen polaridad positiva. Las cargas eléctricas negativas son las que poseen mayor carga de electrones que de protones, o que en su totalidad tienen polaridad negativa. Y las cargas eléctricas resistivas son aquellas que pueden resistir al flujo de la electricidad, disipando cierta cantidad de esta energía en forma de calor. También hay cargas eléctricas inductivas, son aquellas que poseen un tipo de material conductor que al estar en contacto con la corriente eléctrica genera un campo magnético en torno a ella. Las cargas eléctricas capacitivas disponen de un capacitor que le permite almacenar energía y un aislante no conductivo entre las dos superficies conductivas. Esto produce que al momento de que el capacitor hace contacto con la energía eléctrica, se acumulan los electrones de la corriente en torno a la placa junto a la terminal, donde se llega a aplicar la corriente eléctrica. Y la carga eléctrica combinada son las que pueden combinar capacitadores, inductores y resistores para realizar funciones específicas. Y dependiendo a la aplicación industrial que se le dé, ¿no? Entonces, tenemos que, de acuerdo a la aplicación, son 6 tipos de cargas eléctricas que tenemos: positivas, negativas, resistivas, inductivas, capacitivas y combinadas. Aplicación. No se manifiesta en cualquier cantidad, sino en múltiplos enteros de una unidad fundamentada, que es la carga eléctrica de un electrón. En este sentido, la cuantización de la carga eléctrica se da cuando en un proceso de electrización se transfieren cantidades enteras de carga eléctrica, múltiplos de la carga elemental y carga eléctrica. La cuantización de la carga eléctrica se calcula con la fórmula Q de carga N por E del electrón, el valor del electrón. Vamos a ver algunos ejemplos de cómo se produce estas cargas. Si se frota un globo con el cabello y luego se acerca a la pared, el globo permanecerá pegado a esta, a causa de la fuerza eléctrica de atracción entre la pared y el globo. La fricción de las nubes con el aire produce que las nubes se carguen de electricidad y que luego se produzcan las descargas eléctricas en el aire, o sea, las descargas, los rayos, ¿no? Luego, al peinarse, a muchos nos pasa o les ha pasado, es posible levantar, después de peinarse, es posible levantar pedazos pequeños de papel con el peine. Esto sucede porque el peine se carga de electrones del cabello que son negativos y luego atraen las cargas del papel y por eso se adhieren al peine. O también al frotar una cuchara de plástico con una franela, la cuchara adhiere una carga negativa, y si luego le acercamos la cuchara a un chorro de agua que no sea muy fuerte, un chorro de agua que no tenga una caída muy fuerte, la caída de agua se desviará debido a que la carga negativa del agua y de la cuchara se rechaza. Entonces ustedes pueden hacer estas prácticas y van a poder ver que es cierto. En resumen, la carga eléctrica y este pequeño flujo, yo se lo traigo. La carga eléctrica puede ser positiva o negativa. La carga eléctrica es una propiedad intrínseca de la materia. La carga eléctrica la tienen los cuerpos mediante métodos de carga, frotamiento, contacto o inducción. También los cuerpos que poseen exceso de electrones, carga negativa. Los cuerpos que poseen déficit de electrones, carga positiva. Siempre se toma como referencia al electrón. Fíjese que cuando se habla exceso de electrones es negativa y déficit de electrones es positivo. No se habla signos más o signos menos, sino de la cantidad de electrones, que son las que están en la corteza del átomo girando. Y el valor del electrón, aquí ya con su número más completo, el electrón es igual a 1.602.177 por 10⁻⁻19 coulombios, o coulombs, como quieran pronunciarlo, de acuerdo a la literatura que puedan leer. Todos los elementos que tienen propiedades físicas y químicas semejantes se encuentran agrupados en la tabla periódica. Desde el punto de vista eléctrico, todos los cuerpos simples o compuestos formados por estos elementos se pueden dividir en 3 amplias categorías. Bueno,
En realidad son 4 amplias categorías, pero aquí vamos a por ejemplo, esto. Son 4 las categorías que son bien amplias: conductores, aislantes, semiconductores y superconductores. Esto, como le digo, como nuestro tema de teoría de campo viene desde mucho tiempo atrás, pero los superconductores han sido descubiertos en este último, a mediados del siglo XX, entonces y esta literatura anterior, entonces se dividen en 4 grandes categorías. Materiales conductores. En la categoría de conductores se encuentran agrupados todos los metales que en mayor o menor medida conducen o permiten el paso de la corriente eléctrica por su cuerpo. Entre los mayores conductores por orden de importancia para uso en la distribución de la energía eléctrica de alta, media y baja tensión, así como para la fabricación de componentes de todo tipo como dispositivos y equipos eléctricos y electrónicos, se encuentran el cobre, el aluminio, la plata, el mercurio, el oro, que son los que tienen mayor aplicación en la industria. Materiales aislantes o dieléctricos. Estos materiales son materiales que no son conductores. Los dieléctricos son materiales que no conducen la electricidad, por lo que puede ser usado como aislante eléctrico, a diferencia de los cuerpos metálicos, buenos conductores de la corriente eléctrica. Entre ellos tenemos la madera, el vidrio, el aire, el corcho, el hule, la cerámica. Existen otros como el aire, la porcelana, la mica, la ebonita, la resina sintética, los plásticos, que ofrecen una alta resistencia a su paso. Estos materiales se conocen como aislantes o dieléctricos. Lo que normalmente usamos es una cinta aislante que le llamamos, un material plástico que tiene un adherente que sirve para aislar las conexiones de cable y protecciones también, ¿no? Materiales semiconductores. Los semiconductores constituyen elementos que poseen características intermedias entre los cuerpos conductores y los aislantes, por lo que no se consideran ni una cosa ni la otra. Sin embargo, bajo determinadas condiciones, esos mismos elementos permiten la circulación de la corriente eléctrica en un sentido, pero no en el sentido contrario. Esa propiedad se utiliza para rectificar corriente alterna, detectar señales de radio, amplificar señales de corriente eléctrica, funcionar como interruptores o compuertas utilizadas en electrónica digital, etc. El silicio es un elemento semiconductor muy utilizado para fabricar diodos, detectores y rectificadores de corriente, transistores, circuitos integrados y microprocesadores. Y hay todo un montón, muchos elementos electrónicos que son fabricados con este elemento silicio. ¿Qué se entiende por levitación magnética? La levitación magnética es cuando se colocan 2 imanes y cuando están de signo, tienen el mismo signo y se repelen, entonces uno queda flotando encima del otro. ¿Cómo es posible realizar una resonancia magnética nuclear? Todos ya hemos visto, ahora últimamente más todavía con esto del COVID, todos los equipos que se hacen tomografías y compañía son a través de estos equipos que funcionan con NMR. Estas y algunas otras aplicaciones que suenan sorprendentes son posibles gracias a los materiales superconductores. Tenemos diferentes instrumentos, las usinas generadoras de
de energía, tienen muchas aplicaciones en la investigación. Y fíjense, ¿no?, que aquí adentro se generan campos magnéticos. ¿Qué es un material superconductor? Son materiales que permiten el paso de corriente eléctrica sin oponer resistencia. ¿Qué significa esto? Quiere decir que cuando transportamos energía, esta no se pierde en forma de calor. Por ejemplo, nosotros normalmente, cuando en nuestra casa tenemos del consumo de energía eléctrica y solamente en los focos, la luz visible solamente usa el 5%, y el 95% de esta energía eléctrica consumida es perdida en calor o radiaciones invisibles. O sea, de lo que nosotros pagamos de un foco de 100 vatios, solamente podemos tener 5% de luz visible. El resto es perdido en forma de calor, principalmente. ¿Qué hace diferente a un material superconductor? Lo que hace diferente a un material superconductor son las propiedades que obtiene al llegar a la superconductividad. Estos son el efecto Meissner. Es la expulsión del campo magnético del interior del superconductor al aplicar un campo externo. Este hecho provoca la levitación magnética. La resistencia eléctrica igual a cero. El reordenamiento atómico. Y el efecto Josephson, basado en el efecto túnel, probabilidad de que una partícula traspase una barrera aun cuando su energía sea menor. Con los superconductores se puede reducir costos de producción y transporte de electricidad. Entonces, ¿para qué se ha investigado tanto esto? Justamente para poder bajar estos costos y que sean más, y que también pueda tener menor costo para el usuario final. Y obviamente, y lo más importante son las aplicaciones en la electromedicina, ¿no? Como les decía anteriormente, la resonancia magnética nuclear, las tomografías y todo lo que se realiza, las ecografías, todas estas cuestiones, es gracias a las aplicaciones de los superconductores. Y también eso ha llegado a reducir el tamaño de los aparatos electrónicos, ¿no? Hemos podido tener, si los comparamos con el átomo, con la célula, el transistor en 1970 ya llegó a tener un micrómetro hasta 10 micrómetros, ¿no? Y los transistores de 100 nanómetros, o sea, ya consiguieron, estos transistores son los que usan en los celulares, son bien pequeñitos, ¿no? Entonces, fíjense, ya están en transistor del tamaño de un virus, ¿no? Entonces, eso es lo que produce el avance de la tecnología. Quizá una de las aplicaciones más interesantes y prometedoras de los superconductores son el tren por levitación magnética, que es usado ya hace muchos años en Asia, en Japón, y son trenes que llegan a velocidades increíbles, pasan de los 300 kilómetros por hora. Hay uno que está en experimentos que pasa 500 kilómetros por hora, y todo funciona con levitación magnética. Se coloca, las rieles son imanes, y encima del tren va otro imán, que al aplicar lo que se forma el electroimán, eso se lo ve en teoría de campo, el tren se eleva y puede andar en línea recta a altas velocidades. Bueno, dejando atrás un poco esta introducción sobre los materiales, vamos ahora a entrar de lleno en lo que es la ley de Coulomb, que es lo que nos va a tomar va a comenzar a tomar nuestro tiempo para ver lo que es el campo eléctrico. Y como introducción les puedo decir que para familiarizarnos un poquito con la ley de Coulomb, revisemos un ejemplo que vemos todos los días. ¿Qué interacción hay entre la Luna y la Tierra? ¿Quién me puede responder? ¿Cuál es qué interacción hay entre la Luna y la Tierra? Una interacción magnética. Muy bien.
obviamente hay algo, la respuesta está correcta, pero hay algo que un poquito antes que eso. La Tierra y la Luna se atraen La mucho. distancia y la gravedad, ingeniero. Gravitacional. La fuerza gravitacional. Pero vamos a ver más adelante que esta fuerza gravitacional también en determinados momentos se aplica a lo que es la atracción magnética. Entonces tenemos la Tierra y la Luna a cierta distancia. ¿Y qué pasa entre la Tierra y la Luna? Tenemos dos masas, masa 1 y masa 2 en ambos cuerpos y una distancia n entre la Luna y la Tierra y una constante g, que es la constante universal gravitacional. Entonces, tenemos que la fuerza gravitacional va a ser igual a una constante gravitacional que multiplica a la masa 1 por la masa 2, la masa de la Tierra y la Luna, sobre la distancia al cuadrado que se separa a ambos. Entonces, en este caso tenemos esta fuerza gravitacional nos va a ocasionar eso. Por eso es que como una fuerza de atracción no deja que la Luna se vaya, ni tampoco deja que la Luna se caiga en la Tierra. Entonces, ella va a girar a una distancia más o menos, dependiendo de la posición con relación al Sol, a una misma distancia. Esta atracción ocurre entre cualquier cuerpo celeste y también con las estrellas. Algo semejante ocurre a nivel mucho más pequeño con las cargas eléctricas. Entonces ahora viene la expresión para la fuerza de interacción entre dos cargas puntuales, Q subíndice 1 y Q subíndice 2, pequeñas en relación con la distancia que las separa, es muy semejante a la que vimos para la fuerza gravitacional entre la Luna y la Tierra. Esta expresión es fuerza eléctrica, va a ser igual a una constante K de proporcionalidad que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia al cuadrado. Entonces, esto es lo que nos dice la ley de Coulomb. La fuerza eléctrica es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que separa a dichas cargas, dependiendo de una constante K según el medio en que estén presentes. Entonces, Q1 y Q2 son las cargas en coulombs, R la distancia en metros, K es la constante de proporcionalidad, que en el vacío corresponde a 9 por 10 a la 9 newtons por metro cuadrado sobre coulomb cuadrado, y F, su índice, es la fuerza eléctrica en newtons. Entonces, nosotros como vamos al sistema internacional de medidas, siempre la distancia, cualquier distancia tendrá que ser en metros, las cargas en coulombs y la fuerza en newton. La constante proporcional ya tiene sus unidades propias. Vamos a ver un ejemplo que nos determina dos cargas puntuales iguales a un coulomb, o sea, de un coulomb cada una y separadas por un metro en el vacío, nos va a determinar lo que es el coulomb. Hay que tomar algunas consideraciones importantes. La ley de Coulomb se aplica solamente a cargas puntuales. La fuerza eléctrica es una magnitud vectorial, por lo tanto hay que considerar la suma de vectores. La fuerza eléctrica es mayor que cero. Si la fuerza eléctrica es mayor que cero, hay repulsión. Entonces Q1 y Q2 tienen la misma carga. Si la fuerza eléctrica es menor que cero, hay atracción. Entonces Q1 y Q2 tienen distinta carga. Alguien me puede decir, se puede confundir cargas puntuales, es decir, la carga chiquitita, no. Es con relación a la distancia. Por ejemplo, la Tierra y la Luna son consideradas cargas puntuales debido a la distancia que hay entre ambas. Pero también podemos tener aquí en la Tierra dos carguitas puntuales separadas a 10 milímetros o dos carguitas separadas a 20 centímetros, ¿no? Entonces, dependiendo la distancia, el valor a la distancia que la separa. Recapitulación. La fuerza ejercida por una carga puntual sobre otra actúa a lo largo de la línea que las une.
Esta fuerza varía inversamente con el cuadrado de la distancia que la separa y es proporcional al producto de las cargas. La fuerza es repulsiva si las cargas son del mismo signo y atractiva en caso contrario. Aquí tenemos la fuerza actúa en la línea que las une. Tenemos carga 1 y carga 2, actúa en la distancia R de 1 a 2. Aquí son cargas del mismo signo, entonces se repelen, la fuerza va a ser hacia afuera. Si tenemos carga 1 de un signo y carga 2 de otro signo, va a ser de atracción. Entonces la fuerza entre la carga 1 y la carga 2 va a ser igual a la constante proporcionalidad K que multiplica la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia entre 1 y 2 al cuadrado en la dirección de la línea que las une. Por eso el vector unitario de 1 a 2. Donde K es la constante proporcionalidad igual a 9 por 10 a la 9 newton por metro cuadrado sobre Coulomb al cuadrado. Cuando el signo de la carga 1 y el signo de la carga 2 son iguales, el vector unitario de 1 a 2 y la fuerza de 1 a 2 tienen el mismo sentido. Sistema de carga. Muchos ya han visto, bueno, tienen que haber visto antes el principio de superposición. La fuerza sobre cada carga es la suma vectorial de la fuerza ejercida sobre ella por el resto de las cargas. Entonces aquí tenemos la matriz del principio de la superposición, donde f de 1 a 1 será igual a la suma, sumando los términos de esta columna, obtenemos la fuerza sobre la carga 1. Para F22, sumando los términos de esta columna, o sea, F1 más F32, se obtiene la fuerza sobre la carga 2. Y F33 más el sumando F13 con F23. En este gráfico se puede apreciar también, tenemos dos K, Q1 y Q3 de un signo y Q2 de un signo contrario o diferente. Podemos armar nuestra matriz de carga. Ahora entramos en lo que es el campo eléctrico. Tenemos la ley de Coulomb, donde tenemos un punto fuente, donde está la carga 1, tenemos un punto de campo o un punto de observación donde se quiere observar a esta distancia, a la distancia R1, 2 de la carga 1, existe un campo eléctrico que es radial hacia la carga. Entonces, tenemos primero que la fuerza de 1 a 2 va a ser igual a la constante proporcionalidad por la carga 1 por la carga 2 sobre la distancia de 1 a 2 al cuadrado en la dirección de 1 a 2. Y como tenemos aquí que el campo eléctrico de 1 a 2 va a ser igual a la fuerza de 1 a 2 sobre la carga 2, entonces aquí se va a eliminar. Por favor, si se corta, cuando se corte, se conectan en el mismo link inmediatamente. Entonces, con esta fórmula, tenemos que la fuerza sobre la carga 2, para encontrar el campo eléctrico, se va a eliminar la carga 2 y vamos a tener que el campo eléctrico será igual a la carga 1 por la constante proporcionalidad sobre la distancia al cuadrado. Para ejemplificar mejor, tenemos este gráfico donde tenemos una carga puntual en el origen. A una distancia R tendremos un campo eléctrico, a una distancia 2R tendremos otro campo eléctrico y a una distancia 3R tendremos otro campo eléctrico. Entonces, a una distancia R, el campo eléctrico tangencial, campo eléctrico normal a la circunferencia es igual a E su índice R. Para 2R va a ser el campo eléctrico en 2R va a ser igual al campo eléctrico en R dividido entre 4. Y para 3R va a ser el campo eléctrico en R dividido por 9. Pero siempre es normal y es, vamos a decir así, tiene el mismo valor radialmente.
El campo creado por una carga puntual es radial e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Si una carga positiva muy pequeña, o sea, una carga de prueba, se abandona libremente en un campo eléctrico, seguirá una trayectoria denominada línea de campo. La dirección tangente a esta línea en cada punto es la del campo eléctrico, ya que es la dirección de la fuerza ejercida sobre la carga de prueba. Las líneas de campo también se llaman líneas de fuerza, porque su tangente muestra la dirección de la fuerza ejercida sobre una pequeña carga positiva de prueba. La densidad de líneas en cualquier punto, o sea, el número de líneas por unidad de área perpendicular a las líneas, es proporcional a la magnitud del campo en dicho punto. Ejemplo, un sistema de carga de la figura, cálculo del campo en el origen del sistema de coordenadas. Entonces, esto yo les dejo este ejemplo para que ustedes lo puedan resolver. Les doy la respuesta. Tenemos un sistema de carga, 3 carguitas. ¿Ya? Una carga Q1 negativa y Q2 y Q3 positiva. La Q1 de 1.25 por 10 a la menos 5 coulombs, la carga 2, 5 por 10 a la menos 6 coulombs y la carga 3, 5 por 10 a la menos 6 coulombs. Posicionadas en las posiciones, la carga 1 es 1, 1, fíjense, 1, 1, la carga 2 menos 1, 0 y la carga 3, 0, menos 1. Entonces nos pide encontrar, aplicando el sistema del principio de la sobreposición, y la respuesta es 1.2 por 10 a la 5 newton sobre coulomb. Se los dejo para que practiquen y podemos resolverlo, y cualquier duda la sacamos la próxima clase. El campo del campo eléctrico, debido a un grupo de cargas puntuales en posiciones fijas, se utiliza el principio de superposición. Ahora, les voy a dar esta evaluación de seguimiento, que son 5 ejercicios, ¿ya? Fíjense, es de aplicación de fórmula directa. El primer ejercicio, ¿qué cantidad de electrones es necesaria para obtener una carga total en 1.2 microcoulomb? ¿No? ¿Cuánto es el valor del electrón? ¿No? Ahora nos dice, 3 cargas puntuales, Q1, Q2 y Q3, están situadas respectivamente en los puntos 0.03, 0.0 y 0.20. O sea, determinar la fuerza que actúa sobre la carga. También la fórmula es la misma. Fuerza es igual a carga por Q1 por Q2 sobre la distancia al cuadrado. Tienen que hacer su grafiquito, hacer la posición de las cargas, ¿no? Y ejercicio 3, 2 cargas, Q1 y Q2 de más 10 nanocoulomb se encuentran en los puntos 0, punto 0 y 8.0 de un sistema referencial en un sistema coordenado X y Y, medido en metros. Aquí ya le digo que está en metros. Y aquí en la primera no le ponemos el valor. Podemos también colocarlo en metros para que no se confundan. ¿Ya? En metros, o sea, para que no tengan que convertir, solamente aplicar la fórmula directa. Si acá le pusieran milímetros, tendrían que convertir 0.3 milímetros a metros, que quedaría muy chico, pero 0.3 metros son 30 centímetros y 0.2 metros son 20 centímetros. Entonces ahí está bien, ya es coherente. Acá ya está, acá en el ejercicio 3 le doy todo en metros. El cuarto ejercicio nos dice un electrón y un protón son abandonados en reposo en una región donde el campo eléctrico es de E igual a 200 I newton sobre coulomb. Determinar la fuerza que actúa sobre cada partícula. Y 2, la aceleración que adquiere. 3, la distancia que había recorrido en un microsegundo. Este es para que piensen un poquito. Y el ejercicio 5, 2 pequeñas esferas cargadas están separadas a una distancia de 5 centímetros. La carga de una de las esferas es de 4 veces la otra.
y entre ambas existe una fuerza de tracción de 0.15 newton. Calculen la carga de cada esfera y el módulo del campo eléctrico en el punto medio del segmento que las une. Entonces, aquí, ¿qué tienen que hacer? Las dos esferas se transforman en cargas puntuales, ¿cierto? Ya nos da la fuerza que es 0.15 newton. Aquí podemos encontrar, por la formulita, fuerza igual a constante proporcional por carga 1 por carga 2 sobre distancia al cuadrado. De ahí podemos despejar, teniendo la distancia, podemos despejar cuál es el valor de las cargas, sabiendo que si las cargas, si el conjunto de cargas se hace carga total, va a ser igual a carga 1 más carga 2. Pues de ahí pueden tener dos ecuaciones y dos incógnitas y encuentra el valor de las cargas. ¿Listo? ¿Qué más? Entonces, en esta imagen, vuelvo aquí para mostrarles de que las dos cargas, cuando tomamos dos cargas puntuales, ¿no? La ley de Coulomb se refiere a dos cargas puntuales, pero de un Coulomb. Cuando nosotros usamos cargas puntuales de otro valor, se aplica la misma forma. Entonces, dice, se aplica para cargas puntuales. Entonces, muchos no se confundan. La carga puntual no quiere decir en tamaño. Si consideramos el universo, un planeta puede ser una carga puntual. Y la fuerza eléctrica es una magnitud vectorial, por lo tanto hay que considerar suma de vectores, por eso el principio de la superposición. Esto es lo principal. Tenemos la fuerza eléctrica, una fórmula, tiene que ir armando el formulario, esa es la fórmula de la fuerza eléctrica, y tenemos la fórmula del campo eléctrico. La fórmula del campo eléctrico en el punto 2 va a ser igual a la constante de proporcionalidad. La constante de proporcionalidad acá, que multiplica la carga 1, la carga 1 es la que genera el campo eléctrico en el punto 2, que multiplica a esa carga 1 sobre la distancia del punto 1 al punto 2 al cuadrado. Entonces, ahí está el campo. Estas son las dos fórmulas que van a utilizar para resolver los 5 ejercicios, sin olvidarse que la constante proporcional es 9 por 10 a la 9 newton sobre forma al cuadrado. Newton metro cuadrado sobre forma al cuadrado. Y esta es otra parte importante, que el campo es constante para todo el R. Desde la carga puntual hasta R, el campo es el mismo en toda la circunferencia de R. Es el mismo en toda la circunferencia de 2R y es el mismo en toda la circunferencia de NR. El campo eléctrico, para encontrar la fuerza eléctrica y el campo eléctrico, son dos fórmulas. Pueden comenzar a practicar con este ejemplo, encontrar la respuesta 1.2 por 10 a la 5 a 10 a la 5 newton sobre Coulomb. Y esta evaluación de seguimiento, ¿cómo tienen que hacer para presentar esta evaluación de seguimiento? Me voy a entrar a la plataforma. Vamos a la plataforma Moodle. Vamos entrando. Bueno, aquí vamos a compartir la pantalla. Vamos a física 3. Aquí, en la unidad 1, existe una tarea. Entonces, al entrar a integración electrostática, cuando ustedes bajen, hay la evaluación de seguimiento. Entonces, en esta evaluación de seguimiento, que está habilitada desde hoy día, 1 de octubre, de la 00,
no tiene fecha de cierre, pero deberá ser presentada antes de la unidad 2. Si no la presentan, no van a poder abrir la unidad 2 para bajar el contenido. ¿Ya? Esta evaluación de seguimiento no tiene puntuación, no califica, pero sí los obliga a presentarla para que puedan abrir la unidad 2. ¿Listo? Las 5 preguntitas las pueden comenzar a responder hoy día. La unidad 2 la vamos a ver recién de aquí, de esta semana que viene a la otra, y no van a tener problema para que puedan abrir el próximo material. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? Y el material para subir es en PDF. Tenemos 73 inscritos. Resuelven los 5 ejercicios. Si quieren, si lo hacen en máquina, lo transforman a PDF, o si lo hacen a mano, le sacan una fotografía, la vuelven a PDF y lo suben a la plataforma. Ahí yo lo reviso y ahí se habilitan automáticamente para poder abrir la unidad 2. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Ya. Ahora, quiero comentarles lo siguiente. Yo tengo una programación de todo el contenido de la materia hasta la última semana de diciembre, que solamente lo vamos a hacer en 2 días, miércoles y viernes. ¿Les parece? Sí, está bien, ingeniero. Sí, está bien, ingeniero. Sí, ingeniero, perfecto. Y así, digamos, si tienen dudas y si es necesario que saquemos alguna aula práctica los lunes, lo hacemos. Pero los días de clase obligatorios serán los miércoles y viernes, dejando el lunes como un backup, como un respaldo cuando necesitemos sacar dudas o alguna discusión con relación a la materia, lo podemos hacer los lunes. ¿Listo? Está bien, ingeniero. Sí, ingeniero. Sí, ingeniero. Manuel. Entonces, Ingeniero. jóvenes, también Luca, espero que resuelvan los 5 ejercicios y los espero el próximo miércoles a las 11:30 nuevamente. Muchas gracias. Una pregunta. Participación. Gracias, ingeniero. ¿Va a poder pasar el